Señor, vengo ante ti, pues sé que solo tú tienes la solución para tu aflicción. Mi ¿dónde sabes? Ya que ni existir y de problemas al fin pueda vivir. Por más que yo busqué la paz, nunca encontré. Y hoy que estoy aquí, a ti vengo a pedir que tú mi vida cambies. Yo sirva solo a ti y des a mi vida felicidad. Es mi. Buenas noches a todos nuestros hermanos que ya están entrando a la página. Les saludamos en el nombre de aquel que es por sobre todo nombre. Es un gozo y una bendición enorme poder llegar hasta los hogares de ustedes, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, las personas que semana tras semana nos siguen a través de estas transmisiones que hacemos. Agradecemos infinitamente al Señor por darnos la bendición de estar un viernes más transmitiendo para todos ustedes. Y mire, quiero esta noche dejarle un tema que es interesante, bueno, que nos debe de interesar a todos, ¿verdad? Porque en algún momento todos hemos pasado situaciones difíciles, conflictivas en nuestra vida, y pues gracias a Dios, por la misericordia de Dios, aún estamos de pie en medio del sufrimiento, en medio de tantas adversidades que la vida nos presenta. Yo quiero leerle un pasaje en esta noche que está en el Salmo 119, versículo 65 al versículo 72. Ahí es donde voy a tomar la base esta noche para llevarle a hacer una reflexión acerca precisamente de la actitud que nosotros tomamos frente al sufrimiento. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 65. Bien has dicho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Esta es la palabra que yo voy a tomar como base esta noche para hablarle de este tema que tiene que ver con cada uno de nosotros, porque fíjese que ¿quién no ha experimentado sufrimiento en este mundo? Job, el patriarca, decía: el hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Y si hay un hombre que haya experimentado el dolor, es precisamente Job, el sufrimiento. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes. La vida es corta, como decía este patriarca, y hastiada el ser humano de sinsabores. Yo tengo un amigo, mi amigo Manuel, mi amigo de la infancia. Muchos años jugamos juntos. Si llega a ver este video, le mando un abrazo, un saludo, donde quiera que esté. Y saludos a la hermana Esmeraldiuk Salazar Olvera, a la hermana Marisol Juárez, también que está conectada. Gracias, hermanos, a los que empiezan a entrar a la página. Y mi amigo compone algunos temas, compuso algunas canciones. De hecho, tienen una grabación por ahí con un grupo que se llama Banderas Blancas. Y de niños jugamos, tocábamos guitarra juntos. Y él compuso una grabación, una canción que me llamó la atención por la frase tan acertada que él usa como coro de esa canción. Se la hizo a una madre soltera, dice nuestra hermana Esmeralda, bendiciones, y la hermana Marisol Juárez dice: bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanas. Me llama la atención por la forma tan acertada que expresa él en esta canción. Habla de una mujer, ¿verdad?, que tuvo sus hijos, su padre, su esposo la abandona con sus hijos, y el tema trata precisamente de esa situación que se vive cuando pues no se tiene forma de sostener a los niños, cómo sacarlos adelante. Pero hay una frase que él usó que me llamó mucho la atención desde que la escuché, desde que me la enseñó, que me dijo: mira, esta la compuse y óyela. Y me llamó mucho la atención la frase que dice: todos sufren más de una vez. Ese es el coro de la canción. Todos sufren más de una vez. Dígame usted, ¿quién en este mundo no ha sufrido? El sufrimiento es un aspecto inherente a la naturaleza humana, algo que buscamos evitar, pero no podemos. Nos enfrentamos en el transcurso de nuestra vida a episodios vistos como desafortunados, episodios que a nadie nos gustaría experimentar, pero que en muchas ocasiones llegan a hacerse inevitables en nuestra vida. Por ejemplo, las enfermedades, que siempre digo, ¿verdad?, y con todo el respeto para las personas de una posición que vean estos videos, a veces quisiéramos evitarle a nuestros hijos sufrimientos, pero hay sufrimientos que no se le pueden evitar. Por ejemplo, cuando una enfermedad ataca a un pequeño, las jeringas, los tratamientos son dolorosos. Por mucho dinero que la persona tenga, el tratamiento siempre será un sufrimiento. Tampoco podemos evitar la pérdida de nuestros seres queridos. Algunos hemos padecido pobreza, humillaciones, hambres, que también son sufrimientos. Y hay un abanico de situaciones que van desde el sufrimiento físico, psicológico, moral, social,
toda clase de sufrimientos. Uno de los hombres que aborda el tema de lleno acerca del sufrimiento es Santiago en su libro. Fíjese lo que Santiago trata en este libro, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él no dice que no que forma parte de la vida cotidiana. Y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Continúa diciendo en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es cierto que cuando pensamos, ¿verdad?, en este pasaje, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Santiago no dice, ¿verdad?, si te llegas a atravesar en una prueba. Él da por asentado este suceso. Jesús le dice a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Y quiero decirle en esta noche que son muchos los motivos que nos hacen sentir desdichados, miserables, y que nos hacen sentir vulnerables al dolor. Llegamos incluso a pensar que no tenemos más opción que continuar. Dice nuestra hermana Janet García Bernabé: buenas noches, hermanos, bendiciones. Bendiciones, hermanita, gracias por conectarse esta noche. Hay algo, un escritor dijo, él plantea que el sufrimiento puede llevar a las personas a situaciones, límites o extremos, y que esto puede tomar dos caras. Por un lado, la parte negativa percibida como un estancamiento, fracaso, lo que genera incertidumbre, angustia, desesperación, incluso la pérdida del sentido de la vida. Y por otro lado, una actitud positiva que podemos tomar frente al sufrimiento. Esto nos lleva a hacer una reflexión constante y empezar a ver las cosas de otro modo. Por eso yo le puse esta noche al tema: ¿de qué forma enfrentamos el sufrimiento, o qué actitud tomamos frente al sufrimiento? Porque del modo que convendría tomarlo es algo que cada uno de nosotros debe decidir de qué forma vamos a tomar el sufrimiento. Y es que en este mundo, hay tantas cosas que nosotros enfrentamos. Como dijo alguien, todo es según el color del cristal con que se mira. Y este es el punto que yo quiero dejarle, porque el problema radica precisamente en la actitud con la que nos vamos a enfrentar al problema del sufrimiento. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? Por eso quiero hablarle de un personaje que en la Biblia se habla mucho de él, y es precisamente de David, aunque el pasaje que yo he tomado como base esta noche es uno de los salmos más largos que tenemos, de hecho el capítulo más largo de la Biblia, y no tiene nombre del autor. Los comentaristas
más antiguos se lo atribuyen a David. Ellos dicen, ¿verdad?, que este salmo fue compuesto por David a lo largo de toda su vida. Pero los más modernos son más escépticos en cuanto a la autoría del salmo y concluyen que el salmo es podsecilio, que viene de los días de Nehemías o Esdras. Puede ser que David fuera el autor, pero no podemos decirlo con certeza. Ahora, si el salmo no tiene la autoría, puede ser porque quizás no sea necesario que nosotros lo sepamos. Si fuera tan importante, Dios habría cuidado ese detalle y nos lo habría hecho saber, como en el caso de otros salmos que nos da precisamente el nombre del autor. Pero sea como haya sido, lo que a nosotros nos importa es el contenido que tiene este salmo. Es el capítulo más extenso de la Biblia, dado que es un salmo que glorifica a Dios y a su palabra, porque en este salmo se habla precisamente de las Escrituras una y otra vez. Pero precisamente es ahí donde David basa la actitud que él tomó frente al sufrimiento. Mira lo que dice este pasaje que acabamos de leer esta noche. Dice, es un pasaje bellísimo, versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Se da cuenta que David, la confianza que tenía no era en la experiencia que vivía, sino la fe que él depositaba en la palabra. A ver si me explico mejor. David le está agradeciendo al Señor por lo que está establecido en su palabra. Porque si Dios lo tiene establecido en su palabra, va a suceder. Tarde o temprano va a suceder. Entonces David sabiamente mira el futuro ya con la seguridad de que la palabra ya está dada y la hace suya en su corazón. Uno de los problemas que se tienen hoy en día en la congregación, en las iglesias, es que las personas no hemos depositado la fe en la palabra del Señor. Atravesamos por tumultuosos ríos, por mares enfurecidos. La barca se mueve de un lado a otro. Y cuando estamos en esta situación, cuando estamos frente a este problema, realmente nuestra fe es muy débil. Hay personas que a veces me piden la oración y me dicen, pastor, ore por mi hijo porque pues no ha llegado. Y le digo, bueno, vamos a orar, confía en el Señor, Dios te lo va a traer con bien. Y después de que piden la oración se quedan despiertas toda la noche. Saludos al hermano Israel Tolentino que está entrando esta noche. Entonces podemos ver una gran incredulidad, mucha duda en cuanto a la palabra. Sí, yo sé que Dios lo hará y nos pasa como Marta. Yo sé que lo resucitará, pero en el día postrero. No, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y esto es lo que David hace cuando dice en este pasaje, oiga lo que dice claramente, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, que dice, conforme a tu palabra. Yo sé que está hecho, dice David. Yo sé que aunque no lo vea, si tu palabra me lo dice, yo lo puedo creer. Hay una experiencia, alguna predicación que yo he compartido precisamente del apóstol Pedro, cuando le dice al Señor Jesús, el apóstol Pedro, le dice, aún hasta la muerte yo iría contigo si fuera necesario. Mi vida pondría por ti. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro,
antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Entonces Pedro confiaba mucho en sí mismo, tenía una confianza plena en su valentía, en su capacidad, en su reacción como humano. Pero el Señor le dice, no, Pedro, vas a fallar a la mera hora. Israel Tolentino dice, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, hermano. Entonces, Pedro está confiado. Pero cuando el gallo canta y Pedro lo niega, Pedro se da cuenta que las palabras que Jesús dijo tenían peso y que todo lo que Jesús decía se cumplía. Cuando se le vuelve a aparecer allá en el lago, cuando ellos están pescando, ya Jesús resucitado, come pescado con ellos, se sientan en la mesa, comen juntos. Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, otro ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá. Estoy tratando de sintetizar esto. Otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y Pedro en esa ocasión ya no reprocha, ya no objeta nada, ya no dice, yo haré esto, yo haré aquello, yo voy a hacerlo así. No, se queda callado, porque empieza a entender Pedro que Jesús tiene peso en la palabra y que cuando Él promete algo, siempre lo cumple. Ya para entonces Pedro ha crecido, ha madurado, pero cuando lo leemos en el libro de los Hechos, cuando encontramos al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, ya un Pedro diferente, allá por el capítulo 12, encontramos a Pedro siendo arrestado por Herodes. ¿Se acuerdan? Pedro ha sido arrestado, dice el capítulo 12, en ese mismo día el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había dado, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole, saludos a la hermana Edith Alfaro, gracias hermana por conectarse, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Oiga, 16 soldados llevan custodiado a Pedro. Y cuando uno lee el versículo 6, y cuando Herodes los iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se le presenta un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Miren lo que le voy a decir. ¿Qué actitud tenía Pedro ante la amenaza de Herodes? Herodes ha dicho que lo va a matar. Pedro entra, 16 soldados lo vienen custodiando. Pedro está ahí. Herodes ha dicho que lo va a matar. Los soldados tiemblan al oír el nombre de Herodes. Ellos le dicen a Pedro, tú no vas a ver la luz del día. Y Pedro los mira y les pregunta, ¿me ven joven o me ven viejo? Uno de los soldados tal vez le dijo, podemos imaginar que a lo mejor le dijo, no, pues yo te veo joven, pero ¿qué tiene que ver eso? Te voy a volver a preguntar, ¿de verdad estoy joven o estoy viejo? No, pues te veo joven. Es que la última vez que yo hablé con Jesús me dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá. Pues yo creo que si Jesús dijo que voy a llegar a viejo, puedo dormir tranquilo porque Herodes no va a hacer nada esta noche. Así que Pedro, vea, se acomoda en la piedra de la cárcel, se quita su túnica, se quita sus sandalias con toda la calma. Pedro no está llorando, Pedro no está temblando, Pedro no está asustado.
Pablo y Silas cantaban en la cárcel, Pedro está durmiendo, Pedro está relajado, el ángel lo tiene que despertar. Pedrito, hey, levántate, vámonos, vámonos. Había aprendido a confiar en su palabra. Pedro sabía que si el Señor decía algo, todo lo que él decía se cumplía. Y esto es lo que David aprende. Porque oiga lo que dice David en el versículo 65. Bien has hecho con tu siervo Jehová, conforme a tu palabra. Él dice conforme a tu palabra. Vea lo que sigue diciendo. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El salmista entiende que los problemas y las dificultades que estamos viviendo tienen el propósito de establecer juicio en nuestra vida. De repente perdemos la cordura y necesitamos ese proceso de sufrimiento. David ha tomado una actitud diferente a la queja, a los reclamos. Él dice, no, este problema que estoy atravesando es para que yo crezca en juicio, para entrar en juicio. Y vea lo que dice, sigue diciendo textualmente, lo dice él, ¿verdad? Dice, enséñame buen juicio y sabiduría, porque tus mandamientos yo he creído. Mire lo que dice Santiago. Cuando dice, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y esto lo dice cuando está hablando precisamente del sufrimiento, de la prueba, de las dificultades que pasamos. Porque usted lee el contexto, se va a dar cuenta que Santiago está hablando del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, Santiago dice que ahí es donde Dios nos da la sabiduría. Hay personas que luego me preguntan cuando yo platico con ellos y me dicen, oiga, usted estudió algo, vio algo. Le dije, no, la palabra y la experiencia de la vida. El sufrimiento por donde he pasado me trajo sabiduría, me trajo conocimiento. Porque cuando uno pasa por un sufrimiento es cuando se activan nuestros sentidos y es cuando los que somos entendidos sabemos que algo nos quiere enseñar Dios a través del sufrimiento. El apóstol Pablo escribió, mas a los que les sirven a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque, por ejemplo, la gente en el COVID, Dios le dio sabiduría a muchas personas que no tenían cómo sostener a su familia. Algunos emprendieron un negocio nuevo y de ahí empezaron a vivir. Y hoy pues voltean hacia atrás y dicen, pues antes del COVID no tenía un trabajo medio, pero después del COVID se me abrió una puerta más grande. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El sufrimiento, si nosotros lo miramos, puede producir en nosotros cordura y también sabiduría. Y oiga lo que dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Se da cuenta lo que dice David? Antes que fuera yo humillado. Porque David sabe que el sufrimiento trae en nosotros la humillación, trae en nosotros humildad. Cuando nosotros pasamos por un sufrimiento, nunca volveremos a ser los mismos. A veces estamos muy crecidos, tenemos el ego muy elevado y ese ego que tenemos muy elevado no nos permite acercarnos a Dios, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Entonces el sufrimiento se vuelve una escuela donde nosotros podemos aprender. David lo dice en este pasaje, si él fue el que lo escribió, fíjese cómo lo dice, ¿verdad? Dice, antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra.
Algo aprendió David en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y vea lo que sigue diciendo. Bueno eres tú. Amén. Dice, antes que fuera yo humillado, versículo 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Fíjese que David, a pesar de haber estado descarriado, él entiende que el sufrimiento tiene un propósito en su vida y que Dios fue bueno, que en medio del sufrimiento algo le enseñó el Señor. Y sigue diciendo, fíjese, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. A pesar de que los enemigos de él lo atacaban, porque los enemigos no pueden tolerar que usted no piense igual que ellos. Hay gente tan arrogante que no se puede equivocar. Mire que en la Biblia está uno de los hombres más sabios, Aitofiel, un consejero que tenía el rey David que lo traicionó. Y cuando no se siguió su consejo, era tan orgulloso Aitofiel, que se dice que la palabra que daba él era como si la diera Dios. Así de sabio era, de entendido. Pero era soberbio, arrogante. Y cuando no se siguió, cuando Absalón no siguió el consejo de él, fue y se ahorcó. Este hombre se ahorcó porque no soportó que no se tomara en cuenta su consejo. David sabe que las personas soberbias no soportan que alguien piense diferente a ellos. Oiga, textualmente lo dice, así lo dice él, ¿verdad? Contra mí forjaron mentira los soberbios. Porque cuando una persona es arrogante, suele decir, es que yo ya sé que él así piensa, porque cree que todos pensamos igual que él. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Eso es lo que dice David. David dice, ellos me atacan, los soberbios se irritan conmigo, se molestan, se hacen mis enemigos. En el Salmo 3 dice, Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? No se multiplicaron, siempre estuvieron ahí, solo que estaban camuflajeados, porque no podemos ver a los enemigos que tenemos hasta que no pasamos la crisis del sufrimiento. Se da cuenta cuán importante es tomar una actitud diferente frente al dolor, frente al sufrimiento. Porque miren lo que David dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que milagros de oro y plata. Al final David entendió que Dios estaba en lo correcto y que era necesario que él pasara ese sufrimiento, que pasara por ese dolor, porque gracias a eso él pudo confiar en la palabra, él pudo tener en la palabra y él pudo aprender de los estatutos de Dios. ¿Cuánta gente que me entiende esta noche me dice, yo nunca he tenido una experiencia con Dios? Porque no se ha visto en el pozo de la desesperación. Porque cuando estamos en el pozo de la desesperación, podemos mirar con los ojos de la fe cómo Dios toma nuestra mano y nos saca. Algo que yo he predicado y he dicho, lo digo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos siervos muy bendecidos y yo quizás no entienda, pero en mi caso, lo digo abiertamente, Dios siempre me ha dejado hasta el final y he tenido que vivir con lo necesario, con lo básico, siempre esperando en Dios, Dios tocando vidas, Dios moviéndose. Muchas veces le he dicho al Señor, Señor, toda mi vida he esperado hasta el último momento para ver la solución a mi problema.
Pero fue gracias a eso que yo aprendí a confiar, a dormir en paz, a dormir tranquilo, a saber que mañana será un día diferente. Yo contaba, aprovecho para decirle, búsqueme ahí en TikTok, también estoy compartiendo algunos testimonios, algunas experiencias que he vivido en la vida y que me han enseñado a tomar una actitud diferente frente a los problemas. Que en una ocasión, lo conté ahí por TikTok, por ahí lo tengo también, que en una ocasión me invitaron a predicar a un pueblo que se llama La Sierrita, allá por Álamo. Aquí lo puedo decir más abiertamente, es por la región de Álamo. Fui a predicar a ese pueblo, La Sierrita. Y en aquellos años yo era un predicador joven. Yo empecé predicando de 21, 22 años. Muchas cosas no las sabía, las tuve que aprender en ese camino. Hoy tengo 62 años, tengo más de 40 años predicando la palabra, moviéndome en pueblos, en ciudades, compartiendo, equivocándome, echando malas, porque no siempre se me dieron las cosas, ni siempre tomé por el camino correcto. A veces uno se equivoca como ser humano, pero gracias a esas equivocaciones también aprendí. Y yo había terminado de predicar en esos años o en ese tiempo una campaña de 8 noches. En todas las campañas eran largas. Tenía mis niños chiquitos, hoy mis hijos ya son padres de familia, ya son adultos, pero entonces eran muy, muy niños, los de acá en casa. Yo fui a predicar, a compartir la palabra y solamente llevaba el pasaje de ida, no traía el pasaje de regreso. Yo decía, bueno, pues cuando termine la campaña a lo mejor el pastor me dé los gastos. Yo no entendía muchas cosas en esto. A veces la gente se molesta cuando un predicador cobra una cantidad por ir a un lugar, pero aquí pasan muchas cosas. Y los que servimos al Señor sabemos que se mueven cosas malas en los siervos también. Terminé de predicar y cuando terminé de predicar, el pastor me dijo, bueno hermano, gracias, Dios lo bendiga, me dio la mano. Y había que caminar de ese pueblo para salir a la carretera, para tomar el camión de regreso. Había que caminar alrededor de 1:30 aproximadamente para llegar a la carretera. Yo caminé muchos pueblos. Por eso cuando yo oía al hermano Di Rocco decir, dale, pastor, yo quiero la unción que usted tiene. Y decía el hermano Di Rocco, dale, que lo pisoteen, que lo murmuren, que hablen de él, que lo revienten hasta ya más no poder. Y me acordaba y dije, cierto, es el camino que hemos seguido todos los siervos que estamos en este trabajo. Y traía mi maleta y regresé. Unas noches atrás le había hablado, yo había platicado con un muchacho que estaba caído, que el pastor me dijo, no, ese es un varón ya caído, se alejó de Dios, mire ya, ese varón ya no tiene compostura. Yo había platicado con él, me invitó a comer a su casa, había desayunado con él un día antes y lo invité a la campaña, fue a la campaña, ya venía de regreso yo y uno en ese tiempo, yo crecí con esos pastores de fe, esos hombres que te decían, si no te dan nada, tú ve y predica y comparte la palabra y si no te dan nada, Dios te va a proveer. Así me enseñaron, así fueron mis maestros esos hombres. Yo soy de la vieja escuela todavía. Entonces yo me vengo caminando pensando cómo voy a llegar, Señor, cómo voy a llegar a mi casa, qué le voy a dar a mis hijos de comer, tan chiquitos, no tengo ni para el pasaje, voy a pedir un ray en el camino y vengo caminando con mi maleta, lo recuerdo como si fuera hoy, porque son experiencias que te marcan el corazón. Entonces vengo caminando de regreso, dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Cuando oigo atrás de mí un tractor, allá en esos lugares se acostumbraba mucho a traer tractores, y era precisamente el muchacho que yo había invitado, que estaba alejado de Dios.
Y me dice, pastor, lo fui a buscar. Le dije, no, ya me vine temprano, varón, porque quería ganarle al sol, voy a caminar un rato. Dijo, por eso lo fui a buscar, para darle ray. Dije, pues súbase al tractor. Me subí al tractor con él, me vino a dejar hasta la salida. Dije, bueno, gracias, Señor, por lo menos ya no voy a caminar. Había caminado como unos 15 minutos, 20 minutos cuando él me alcanzó. Y entonces me llevó, y cuando me dejó en la carretera, se me quedó viendo y me dice, ¿sabe también por qué lo fui a ver? Porque quería darle esto. Y le voy a decir algo. En aquellos años, 800 pesos, 700, 800 pesos, era mucho dinero. Esa fue la ofrenda que me dio ese hombre. Nunca se me olvidó. Dijo, para eso lo fui a buscar. Y yo dije, cuando él me lo entregó, yo no le dije nada. Yo no le había comentado nada. No tengo para regresarme, no le comenté nada. Nunca lo hago así cuando tengo una necesidad. Siempre espero que Dios obre en el corazón de la gente. Y él, ese muchacho, que me acuerdo como si fuera hoy, me dijo, para esto lo fui a buscar, para dejarle esta ofrenda. Yo sentí en mi corazón dársela, hermano. Y le dije, gracias, varón, Dios te bendiga. Con eso volví a mi casa. En medio del sufrimiento Dios se glorifica. Y en medio del sufrimiento es cuando los hombres de Dios hemos aprendido que tenemos un Dios real. No es un Dios ficticio. No tenemos el Dios donde nosotros pensamos que existe, que a lo mejor vive. No, el Dios nuestro vive. Y si usted está pasando por un sufrimiento, deje que Dios manifieste su gloria y le muestre que Él es poderoso para sacarlo de esa adversidad. Tome una actitud diferente. Levántese, báñese, límpiese la cara como David lo hizo, siéntese, coma y confíe que el Señor ya está obrando a favor de su problema. Yo voy a orar esta noche. Vamos a empezar nuestro tiempo de oración. Ojalá y este testimonio le ayude a usted a confiar en el Señor. Y si usted está atravesando por un problema y lo ve muy difícil la situación, yo le quiero decir esta noche, hay un Dios que puede arreglarte el problema. Y de donde tú menos esperas. Yo no esperaba, por ejemplo, en esa ocasión, que un muchacho alejado de Dios, borracho, porque tomaba mucho ese muchacho, Dios lo usara. Pero acuérdese que los cuervos también los usa Dios. Acuérdese que los cuervos también fueron usados para bendecir al profeta Elías. Cierre sus ojos y no se fije de dónde, pero la bendición le va a llegar. No se fije si es un cuervo el que le trae la bendición. Solamente vea la grandeza del Dios que estamos predicando. Vamos orando. Si estás atravesando por un problema, si estás atravesando por una necesidad en esta noche, confía en la palabra que el Señor tiene ya la solución a tu problema, que el Señor tiene la respuesta a tu necesidad. Ahí está el Señor. En medio de esta plática que hemos tenido esta noche, el Señor está obrando a favor tuyo ya. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que está conectado en esta noche. Yo no sé cuántos de mis hermanos, Señor, están atravesando por dificultades, por problemas graves. Tal vez algún familiar en el hospital les tenga preocupados. Pero tu palabra dice, Señor, que aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Aunque crucemos por el valle de la muerte, no hemos de temer mal alguno porque tú estarás con nosotros. Si alguien de mis hermanos tiene un familiar enfermo y no ve la solución al problema, ve que se le complica, ve que está más grave, yo voy a pedirte esta noche, Señor, que por el poder de tu palabra, donde quiera que esté el enfermo de mi hermano, de mi hermana, tú empieces a obrar, Señor, y empieces a obrar a favor de quien está hoy creyendo esta palabra, de quien está conectado, confiando, Señor,
que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Padre, en este momento voy a reprender toda enfermedad que ha venido a las casas, a las vidas, a las familias, aquellos, Señor, que han sido hechizados, aquellos que han sido embrujados. Reprendo ahora mismo la enfermedad, porque tiene poder el nombre de Jesús. Yo rompo con toda cadena de maldición y creo, Padre, que en este momento tu gloria se está manifestando y tu mano poderosa se está posando sobre el enfermo, el que tiene problemas con el riñón, la que tiene problemas con la úlcera, el que tiene problemas con el páncreas, la persona que tiene diabetes, la persona que tiene, Señor, enfermedades incurables como SIDA, herpes o cáncer. En este momento reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Yo no tengo ningún poder para sanar, pero el poder que emana de tu trono de gloria y que pasa por este tu siervo humilde, Padre, es el que obra y el que está sanando al enfermo. Si alguien está dudando, muéstrale tu gloria para que la duda se caiga, para que la adversidad se mueva, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú tienes el poder para obrar milagros. Tu palabra dice que cuando tu Hijo Jesús anduvo en esta tierra, hubo ciegos que fueron sanados, la hija de Jairo se levantó. Tu palabra me dice a mí, Señor, que tú transformaste el agua en vino, y yo creo, Padre, que en este momento aquella mujer o aquel hombre, Señor, que está enfermo, que tiene, Señor, artritis reumatoide, aquel hombre o aquella mujer que no tiene fuerzas para caminar, en el nombre de Jesús se levanta de esa silla de ruedas. El hombre o la mujer que está sordo, el que está ciego, el que está mudo, ahora es libre por la palabra en el nombre de Jesús. Y si usted no podía hablar, intente hablar, diga en el nombre de Jesús, yo me hago libre ahora por la palabra en el nombre de Jesús, porque la palabra tiene poder y esa palabra es autoridad. Y el que estaba sordo ahora se le destapa el oído, Padre, porque en ti, Señor, es glorificada, Señor, la sanidad de esa persona, y tú eres el que glorifica, Señor, tu nombre, porque tú eres poderoso para obrar milagros. Padre, ahora te estoy pidiendo por aquel hermano o aquella hermana, Señor, que en esta noche está clamando por una necesidad, aquel hombre o aquella mujer, Señor, que siente, Señor, que se le ha agotado, Señor, el vino y no tiene gozo, no tiene felicidad. En esta noche, Padre, yo te estoy pidiendo, Señor, que le produzcas un vino nuevo. El enemigo ha traído, Señor, desconfianza, ha traído inseguridad, ha traído miedos, ha traído temores, pero en tu nombre, Señor, ahora mismo estoy pidiendo por ese muchacho, por esa muchacha, Señor, que está clamando. Señor, ayúdales. Tú eres poderoso para obrar, Señor. Yo sé que tienes poder para sacar del pozo de la desesperación aquel que está extendiendo su mano, aquel que está buscando ayuda de lo alto, aquel que ya no puede, Señor, salir adelante. Ayúdale, como lo hiciste con tus siervos, como lo hiciste con David, como lo hiciste con Elías, con Jacob, como lo hiciste con cada uno de esos hombres que confiaron, que creyeron, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y te voy a pedir esta noche, Señor, si alguien de mis hermanos está agonizando, si alguien está pasando, Señor, por un momento difícil, donde él o ella siente que la vida se le va, Dios, yo te ruego en esta noche que detengas todo espíritu de muerte y que permitas a ese hombre o a esa mujer que verá este video, Señor, que reconozca que tú eres su Salvador. Dale la oportunidad si está agonizando. Dale la oportunidad si le quedan minutos de vida, para que ella o él que me esté oyendo vea tu gloria, para que vea que tú eres poderoso para obrar, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que tiene necesidades, mi hermana Esmeralda, Señor, mi hermano Israel, la hermana Edith Alfaro, la hermana Marisol, la hermana Janet. Hay diferentes necesidades en estas familias.
tú conoces a mi hermano Manuel Armando, Señor. También, Señor, él ha pedido, Señor, él ha creído que tú eres su Dios. Él está creyendo que tú tienes el poder para obrar en su petición y yo la pongo en tus manos. Yo estoy pidiéndote por Enrique, estoy pidiéndote por la hermana Toña, allá donde ande, Padre. Sé tú misericordioso, sé tú el que socorra a estas familias, Padre, porque tú tienes el poder de obrar, porque tú eres el único que puede cumplir tu palabra y tú has prometido en tu palabra, Señor, y lo que tú prometes en tu palabra no pierde validez. Ahora yo creo, Señor, que vas a cumplir la palabra en aquel hombre o aquella mujer que ha creído fielmente a tu palabra. El que está creyendo que ahora, Señor, está recibiendo sanidad, se queda sano. La que está creyendo o el que está creyendo ahora, Señor, que su problema ya está en manos tuyas, que su problema está en manos del mejor abogado. Ahora mismo está entrando, Señor, a corte el abogado de abogados y en este momento el problema está resuelto porque hay victoria en el nombre de Jesús, porque tú eres el Señor de toda la creación y de todo el universo. Padre, te ruego, como dice tu siervo Isaías, fortaleced las manos cansadas, Señor. Fortalece las manos cansadas. Afirma la rodilla endeble. Y a los que están apocados de corazón, muéstrales que no tienen que tener miedo, porque nuestro Dios viene con retribución, viene con pago, y Él mismo en persona, nos dará los resultados. Padre, en tus manos está cada hermano, cada hermana, cada familia, la iglesia, Señor, donde ellos se congregan, los ministros, los pastores, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, bendícelos, dale sabiduría, Señor, dale entendimiento y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Señor, te ruego esta noche que tu amor y tu misericordia sea con cada uno de ellos. El que esté, Señor, ahora, Señor, teniendo dificultades, el que esté teniendo problemas, Padre, los ha dejado en tus manos. Sé tú, Señor, la solución a su problema. Y si alguien, Señor, tiene alguna deuda que siente que no la puede pagar, que es impagable para ella o para él, en este momento, lo dejo en tus manos, la dejo en tus manos. Mi Dios bueno, mi Dios misericordioso, bendice a cada familia, bendice a cada hermano, bendice a cada uno de mis hermanos que se ha conectado esta noche, a los que verán el video, si están en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Argentina, cualquier parte de Centroamérica, bendice a estas familias. Y si alguien, Señor, cree que la palabra es para él o que es para ella, Señor, confírmala en su corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has brindado esta noche. Gracias por el tiempo que nos prestas. Y gracias porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mire, ya se nos está viendo el tiempo, ya estamos sobre los últimos minutos. Solamente me resta decirle a usted que está siguiendo la transmisión, me resta decirle gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros en esta noche, una noche más, un viernes más, y agradezco a Dios infinitamente por la vida de cada uno de ustedes que de una o de otra forma siempre han apoyado nuestro ministerio. Que Dios me los bendiga. Ya vamos a despedirnos y solamente me resta decirle, por ahí síganos a través de las redes sociales. Nosotros tenemos ahí la página en C Espacio Reflexiones. Síganos en esa página o síganos en C. Cristiano Reflexiones Nacional en el Facebook, C. Cristiano Reflexiones, la página oficial que tenemos aquí, donde transmitimos nosotros, y
Déjeme decirle también, si usted puede, ¿verdad? Por ahí, durante la semana, sáquese tiempo para orar. No diga mañana lo haré. Ore. El tiempo que estamos viviendo es difícil y mientras podamos, si yo estoy tratando de predicar por todas las redes sociales, es porque sé que el tiempo se acorta y no busco tener más seguidores o más likes. No, lo que quiero es que el evangelio se difunda de una o de otra forma. Por eso le dije, también estamos en TikTok, dice nuestra hermana Gloria a Cristo, amén. Gracias, hermano Ray, Dios le bendiga. Gracias, hermanas, a ustedes por conectarse, por estar conectados. Fíjense, le voy a dejar un tema de... Yo siempre promuevo a los hermanos de aquí, de la ciudad de Poza Rica, y le voy a dejar un tema del hermano Arjona, Haroldo Arjona. Tal vez usted lo haya escuchado, es pastor en la iglesia Torrefuerte, aquí en Poza Rica, y él grabó un disco y anteriormente yo lo llegué a invitar algunas ocasiones a la iglesia y canta muy bonito el hermano. Este es su canto un canto que él hizo. Se lo dejo ahí para que lo oiga. Dios me lo bendiga. Búsquelo. Siempre le digo esto a usted. Le digo, usted me escribe, yo lo leo, pero el Señor es el que nos da la respuesta a cada necesidad. Dios me los bendiga a todos y Dios me los guarde. Síganos a través de las redes sociales. Por ahí compartimos testimonios. Gracias a Dios por el tiempo que llevamos predicando. Aprendimos tantas cosas y a lo mejor le puedan servir a usted. Dios me los bendiga. Dios me los guarde a todos. Aclamar con las palmas, cantar con devoción, porque Cristo ya viene, Él es nuestro gran Salvador. Aleluya, amén. Aleluya, amén, Jesús, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén, Jesús, amén. Porque Jesús es nuestro Rey. Cristo viene. Cristo viene, el aclamar las palmas, cantar con devoción, porque Cristo ya viene. Él es nuestro gran Salvador. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Jesús, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Jesús, amén. Porque Jesús es